Buenos días a todos, aquí estamos una semana más en el canal de los desconocidos. Hoy vamos a hacer el preguntas-respuestas que teníamos pendientes. Hemos venido aquí a un espacio en Sant Pere i Sant Pau que la verdad que está muy bien y es muy tranquilo, donde vengo a veces a reflexionar. Y bueno, Iván irá diciendo las preguntas, que creo que son 6, y Aquí estoy. y yo las iré respondiendo. También tenemos pendiente para próximos vídeos un entrenamiento de cuádriceps, un entrenamiento también de brazo y una sorpresa que os desvelaremos al final del vídeo si os quedáis y aguantáis mis respuestas. Dale, Iván. Bueno, pues vamos con la primera pregunta. ¿Qué rol juega la mente en el culturismo? Bien, voy a hablar de la parte de culturismo que he visto yo, que actualmente ha sido la parte como preparador, cuando he llevado a Iván a competir, tanto a nivel nacional como internacional, y la parte de la definición que hice yo este verano. Me falta la parte competitiva a nivel de culturismo, que la vamos a ver la temporada que viene en septiembre-octubre, que voy a competir en 4 regionales. Por lo tanto, hablaré desde lo que hasta ahora mismo he vivido, que como digo es la parte más de definición y preparación. Para mí la parte psicológica es increíblemente importante, incluso diría que hasta un punto más importante que la genética. La genética sí es muy importante, pero creo que la parte psicológica aún más, y se puede trabajar bastante. Esto lo noté, por ejemplo, cuando íbamos avanzando fases en la definición. En mi caso empecé la definición con unas 3.400 calorías y las acabamos en unas 2.800, 2.600. ¿Y qué veía? Que cada vez que iba avanzando la definición era más complicado aguantar la intensidad de los entrenos, pero si conseguía aguantar la intensidad de los entrenos, conseguía mantener mi masa muscular mientras iba reduciendo el tanto por ciento graso. Por lo tanto, era un cambio de objetivos, ¿no? Yo siempre, cuando estoy como ahora en volumen, pienso en progresar, en mover más peso, en reventar la barra, y ahí me encontré en que estaba pensando más en intentar mantener las progresiones, aguantar los pesos como pudiera, y esto pues es una forma diferente de ver el entrenamiento, que realmente tienes que estar preparado psicológicamente para soportarlo, pero si eres capaz de soportarlo, se notaba muchísimo. Por eso cuando me dicen, hostia, en la definición aguantaste mucho la masa muscular, ya es que aguanté la intensidad entrenando. Había días que acababa el entreno pálido, pero aguantaba la intensidad y después, durante el resto del día, iba haciendo y cumpliendo con todas mis obligaciones. Porque claro, aparte de entrenar, como sabéis, también trabajo en un gimnasio, tengo a mis clientes. Por lo tanto, es eso, ahí es donde la parte psicológica era más importante, en el combinar la bajada de calorías con mantener la intensidad. Y eso es la clave para mantener la masa muscular, y al final un culturista como objetivo tiene tener poco tanto por ciento graso y mucha masa muscular. Por eso es tan importante ahí la parte psicológica. Muy bien. Vale, pues vamos con la segunda. ¿En qué consiste un minicat y cuándo es interesante aplicarla? Vale. Un minicat, que es un concepto bastante moderno, antes no tenía este nombre, pero bueno, ahora se utiliza este nombre comercial, como entreno funcional, como dieta moderna y como tantos otros. Un minicat sería un periodo en que hay una reducción de calorías, realmente sería incluso con un déficit energético negativo, con una definición, una mini definición, dentro de una etapa de volumen. ¿Cuándo se utiliza eso? Por ejemplo, si estamos en una etapa de volumen y la persona se pasa mucho con el tanto por ciento graso, hay la opción de introducir un minicat, un periodo corto de, por definición se dice que entre unas 2 y máximo 4 semanas, en que lo que se hace es bajar el tanto por ciento graso para después seguir con la fase de volumen. O sea, sería un breve paréntesis dentro de una etapa de volumen. La verdad que en mi caso personalmente no lo utilizo, básicamente porque cuando hago el volumen siempre intento que sea muy limpio, intento que el tanto por ciento graso esté muy controlado, y todo el año estoy contando calorías y macronutrientes con una dieta flexible. Por lo tanto, esta herramienta no la necesito. Y en el caso de mis atletas hay que tener en cuenta que el 95% de mis atletas son naturales.
Entonces, en atletas naturales el volumen lo hago muy controlado e intento que el tanto por ciento de grasa no se vaya mucho. Por lo tanto, no lo necesito. Sí que en atletas que utilizan ayudas exógenas se suele utilizar volúmenes más exagerados, más agresivos, y ahí podría ser útil, pero la verdad que no es una herramienta que utilice mucho, igual que también en un periodo de definición tenemos el diet break, que sería establecer una normocalórica dentro de un periodo de definición, pero creo que son herramientas que igual sí que en un momento determinado nos pueden ir bien, pero si el atleta está gestionando bien la etapa de volumen o la etapa de definición, en mi caso yo no lo necesito aplicar con ellos. Sí que, por ejemplo, explicaré una situación, Iván, ahora que ha ido dos días a Italia, pues hemos aprovechado y dentro de una recomposición corporal, con una oscilación de calorías, con un ciclado calórico, la etapa de menos calorías la hemos introducido, los 2 días de menos calorías los hemos introducido cuando él estaba en Italia. ¿Por qué? Si Iván está con una normocalórica y tenemos 3 días normocalórica, 2 déficit y 2 superávit y termina dando normocalórica, aprovechamos y los 2 días que come menos los introducimos cuando él está en Italia. ¿Por qué? Para que esté más cómodo, porque cuando estás fuera pues no tienes tanto tiempo para el tema de cocinar y tal, y es más sencillo. Por lo tanto, sería un posible ejemplo, pero es lo que comento, un minicat, si el volumen está bien gestionado, en la mayoría de casos no es necesario utilizarlo. Perfecto. Tercera pregunta. Cuando se ha tenido una lesión, ¿cómo afrontar psicológicamente el miedo a lesionarse de nuevo? Bien, en esto sí que me considero un experto, básicamente porque he tenido ya bastantes roturas, 2 de femoral, una de pectoral, tropecientas sobrecargas musculares. Bien, aquí la pregunta me parece interesante, pero yo la voy a reenfocar. Más que cómo afrontar o qué hacer, yo creo que lo más importante es ser consciente de que te puedes lesionar. Igual que creo que es muy importante cuando vas a competir de ser consciente de que puedes perder. Y eso es una de las cosas que yo intento como preparador. Siempre tener a mis atletas concienciados de que cuando van a un campeonato pueden perder y cuando entrenan y cuando compiten se pueden lesionar. Es una posibilidad, parece muy obvio, pero muchas veces esto se pasa por alto. Y la gente empieza a proyectar y a decir que va a levantar y no piensa en que dentro de este periodo de mejora también pueden haber lesiones. Y si hay lesiones se tienen que afrontar. Entonces lo que se tiene que hacer es preparar a la mente, como decía Nietzsche, prepararse para lo peor, ¿no? Prepararse para lo que pueda suceder. En este caso para mí es igual. Yo, por ejemplo, como competidor, soy consciente de que aun haciendo las cosas bien, puedo perder y me puedo lesionar. Y para lo que tengo que estar preparado es para el día en que pierda o el día en que me lesione, seguir adelante con la cabeza bien alta. Eso es para lo que estoy preparado. Igual que cuando fui a Barcelona, gané la banca, fue súper bien y en el peso muerto hice 3 nulos. Y yo salí y dije, me han cambiado la barra, ha pasado esto es lo que hay, y el día siguiente estaba entrenando. Porque dentro de mis posibilidades entraba el que yo podía perder o que yo podía hacer 3 nulos. Lo que no entraba es la posibilidad de quedarme llorando porque no he conseguido un objetivo. Eso es lo más importante. Ser consciente de que un atleta que entrena a alta intensidad es una ruleta rusa y a determinados pesos no depende al 100% de él. Por lo tanto, el atleta en lo que se tiene que centrar es en dar el 100% en lo que depende de él. Las cosas que no dependen de él, como puede ser una lesión o el rendimiento de los otros atletas, ahí ya no es un factor que podamos controlar. Nos tenemos que concentrar en controlar aquello que se puede controlar y lo que no se puede controlar, dejarlo a un lado. Y la lesión es una de esas cosas. A mí me ha pasado que yo he tenido lesiones en sentadilla ejecutando perfecto y analizándolo, y la ejecución estaba perfecta, pero la musculatura no estaba preparada. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se analiza el proceso, se ve lo que se puede mejorar y se continúa. Ensayo-error, método científico. Pero, como digo, siempre se tiene que ser consciente de que es una opción con la que jugamos. Si compites puedes perder y si entrenas duro te puedes lesionar. Perfecto. A ver, la cuarta. ¿Es necesario hacer cardio todo el año y en etapa de volumen?
Bien, esta pregunta supongo que viene también por el yo característico haciendo pasos por Instagram, que siempre lo pongo. Bien, no es necesario, no es obligatorio y hay gente que incluso le puede ser contraproducente. Aquí una vez más hablamos de contexto y de individualización. Contextualización, individualización, contexto del atleta. Os voy a dar un ejemplo y lo vais a entender muy fácil. Por ejemplo, tengo un atleta que se llama Miquel Lara, que es muy jovencito, 17 años, y entonces el chaval estoy haciendo una etapa de volumen para que llegue a 90 kilos. Empezamos con 71 y actualmente estamos por 80 kilos. Él está comiendo ya 4.200 calorías y le cuesta comerlas porque es mucha comida. A esta persona no le voy a poner cardio, porque si le pongo, por ejemplo, 10.000 pasos, le aumento su gasto calórico 400 calorías y estas 400 calorías las va a tener que ingerir si yo quiero que suba peso a ese ritmo. Por lo tanto, con esta atleta no las utilizaría. En cambio, pongo otro ejemplo. Tengo a una persona, Mary, que ya la conocéis por Instagram y tal, que actualmente está pesando 61,5 y quiero que llegue a pesar 65. Entonces tenemos unos 3,5 kilos de margen en esta etapa de volumen. 3,5 kilos no es mucho y yo quiero que coma mucho, entrene duro y pueda incrementar las calorías. ¿Cómo lo voy a hacer? Le voy a introducir un gasto calórico porque son unas calorías de margen que yo tengo y que si las gasta va a poder comer más. ¿Qué conseguimos con esto? Flujo energético. Mucho movimiento, mucha comida. El utilizar mucho movimiento te da la opción de poder comer más. Por eso yo también siempre hago el gasto calórico, las 10.000 calorías, intento tener un NEAT elevado para poder comer mucho. Y os encontráis de que Jordi define con 2.800, 3.000 calorías y hace volumen con hasta 6.000 calorías. Toda esta cantidad de calorías implica energía, flujo energético, y eso nos va a permitir entrenar muy intenso. Por lo tanto, en determinados contextos probablemente no utilizaremos este cardiovascular y en otros sí. Aclarar también que cuando hablamos de cardiovascular es un mínimo de 130 pulsaciones. Ir a andar no es cardiovascular. Y si hablamos de cardiovascular como tal, prácticamente ninguno de mis atletas hace. Básicamente porque más de la mitad de la gente que yo llevo también busca un incremento de rendimiento en el gimnasio y el hacer cardiovascular, por ejemplo, de impacto, podría generar transferencias que no me interesa que tengan. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, con el NEAT hay más que suficiente para controlar el gasto calórico y tenerlo elevado. Se fijan unos pasos y a partir de aquí los pasos no generan prácticamente ningún tipo de interferencia con el rendimiento en el gimnasio. Por lo tanto, el resumen es que depende, como la mayoría de cosas, individualización, contexto y adaptación. Vale. Dale. Vale, que se ha cortado el vídeo. Bueno, Parada técnica. En lo que estaba diciendo. En una programación de hipertrofia, la base debe ser ejercicios con un range of movement, rango de movimiento completo. Esa debería ser la base. Dicho esto, ¿pueden ser útiles ejercicios con un rango de recorrido parcial? Por supuesto. Tienen su cabida y pueden complementar, incluso beneficiar el resultado final. Eso sí, lo importante es que si una persona quiere trabajar un rango de recorrido completo, lo trabaje y sea consciente, porque también me encuentro muchos bros en el gimnasio que se piensan que están haciendo un rango de recorrido completo y lo que están haciendo es ego. Están haciendo un bíceps aquí, queriéndolo hacer completo. También se da el caso de gente como Iván, que se pone en una prensa con una limitación a nivel de movilidad y están otros tontos diciendo que no baja, ¿vale? Dejaros de estas gilipolleces y preocuparos de vuestro entreno, porque la mitad no tiene ni la mitad de piernas que Iván, así de claro os lo digo. En TikTok todo el mundo sabe mucho, pero telita los pesitos que se mueven la gran mayoría. Por lo tanto, dejaros de criticar al que está más fuerte, porque muchas veces, si el rango de recorrido es más corto, es porque la persona no puede bajar más, no por un tema de ego. Normalmente no se llega a estar fuerte con ego, sino con criterio.
y muchas veces, ya os digo, veo que en el gimnasio se va más a mirar los fallos de los demás que a analizar los propios, y estaría bien que cada uno se preocupara un poco más de ponerse fuerte él. Dicho esto, como digo, dentro de una programación de hipertrofia deberían haber y pueden haber ambas cosas, ejercicios con ROM completo que deben ser la base de la programación y algunos ejercicios también con un recorrido parcial. Voy a poner dos ejemplos que me vienen a la cabeza. Dentro del grupo de atletas que llevo hay 3 futbolistas, a 2 de ellos les llevo el entrenamiento, que son Alberto Varo y José Mas Llorens. En el caso de ellos dos, las sentadillas que hacen son a un recorrido... Vale, que el señor Iván se ha liado con el puto móvil. Bien, estamos con Alberto y Mas Llorens. En el caso de ellos dos, el recorrido en la sentadilla hacen una box squat y el recorrido es parcial. ¿Por qué lo hacemos así? Muy sencillo. Porque no nos interesa un recorrido completo ni a nivel de potencia ni a nivel de activación muscular. Por lo tanto, ya tenemos un ejemplo de atletas que trabajan con un rango de recorrido parcial y en su caso nos es útil. También estaría, por ejemplo, una persona que haga un peso muerto. Al hacer el peso muerto veamos que la parte final del recorrido es la que nos falla más y allí podemos introducir un rack pull, un peso muerto desde la altura de las rodillas. Incluso el rack pull también se puede introducir como ejercicio para activar la musculatura de la parte posterior, y puedo decir desde la experiencia que en mi caso es uno de los ejercicios que mejor me funciona para la activación de la musculatura de la espalda. El rack pull con una parada arriba. Por lo tanto, estamos viendo box squat, rack pull, diferentes ejercicios. También estaría el pin press, que pueden ser muy útiles a nivel de hipertrofia, a nivel funcional, en todos los niveles. Por lo tanto, la base sí debería ser ejercicios con un run completo, pero el run parcial sí puede ser útil en algunos casos. Vale, pues vamos con la última pregunta y ya acabamos. ¿Seguirás compitiendo en Power o te cambiarás al culturismo? Vale, a ver, aquí dentro de la definición de powerlifting engloba sentadilla, press banca y peso muerto. La verdad que estoy más centrado en lo que es el push-pull, la banca y el peso muerto. La sentadilla la he dejado a nivel competitivo un poco de lado, más que nada porque me generaba demasiadas molestias e interferencias con la hipertrofia, que es otro de mis objetivos. Al final tengo un problema a nivel estructural genético, que es que acostumbro, cuando tiro intensidades muy elevadas, a tener una anteriorización de la cadera. La cadera hace esta acción y esto me genera descompensaciones y molestias. Entonces lo que he visto es que al quitar la sentadilla, la parte competitiva, lo que sería una sentadilla barra baja con 250 kilos hasta 290 que he podido levantar, al quitar eso he notado que tanto en el press banca como en el peso muerto, como en los ejercicios que me ayudan a ganar masa muscular, iba mucho más fluido. Por lo tanto, dentro del powerlifting estaré más centrado en push-pull, banca, peso muerto. ¿Eso implica que no vaya a volver a competir en sentadilla? No, porque sí que voy a volver a competir en sentadilla, seguro, porque me conozco y me gusta mucho competir, me gusta mucho ganar, me gusta mucho fijar objetivos. Ahora, eso sí, probablemente durante los próximos años esté más centrado en el push-pull, teniendo en cuenta que, como sabéis, a partir de 2023 voy a competir ya en culturismo, voy a combinar los dos y voy a intentar combinar los dos al máximo nivel posible. En Power la idea es, eso sí, hacer el Power en etapas de volumen y en etapas de definición hacer el culturismo. Eso significa que en Power sí que probablemente tendré que competir en la categoría de menos de 110 en vez de en la de menos de 100. Más que nada porque si me engancho en una etapa de volumen, pues no voy a estar mirando el peso, porque el objetivo entonces es ganar masa muscular, no entrar en una categoría determinada de Power. Por lo tanto, durante el próximo año, en diciembre, el 18 de diciembre ya me veréis en una toma de marcas, donde haré press banca y peso muerto pesado con agarres, que tiraremos muy pesado en Pretorians, y después en abril tengo el mundial de press banca repeticiones, y a partir de ahí ya vamos a preparar los campeonatos de culturismo. Y el siguiente año, probablemente en 2025, si seguimos aquí,
el objetivo ya va a ser tirar los 200 en banca en competición. Por lo tanto, sí, me seguiréis viendo en powerlifting y en culturismo. La idea es combinar los dos al máximo nivel posible. Y ya están las 6 preguntas. Sí, están listos. Deciros, como os he comentado, que en próximos vídeos, los que hayáis aguantado hasta aquí, quien haya aguantado hasta aquí, que lo ponga en comentarios. Va, a ver cuántos han aguantado hasta el final la chapa. En próximos vídeos tenemos pensado el entrenamiento de cuádriceps, que lo hará Iván, el entrenamiento de brazo, que lo haré yo, y un entrenamiento o una charla, ya veremos, con un personaje muy querido en TikTok, Tremboman, que vendría al canal y bueno, o haríamos un entrenamiento, o haríamos una charla, o haríamos los dos, ya veremos. Os haremos también, os dejaremos un cajetín en Instagram para que podáis hacer preguntas que queráis a Tremboman. Él sobre todo lo que más le gusta es el tema de la dieta, y él tiene estudios sobre el tema de la dieta, y también pues si queréis entrenamiento, no creo que tenga problema tampoco en hablar sobre farmacología, suplementación, o sea que próximamente os iremos informando y seguimos aquí. Y acordaros, empezamos desconocidos y terminaremos inolvidables.